Hola a todos, es un gusto de saludarles y poder compartir con ustedes hoy un tema tan apasionante en esta serie que se ha estado tratando. Y la verdad es que no existen palabras para poder hablar sobre el Espíritu Santo, pero nosotros hoy queremos reflexionar sobre la importancia y realmente reflexionar que una de las razones, podríamos decir que ah, por la cual podemos estar agradecidos con Jesús. Obviamente estamos agradecidos por tantas cosas, ¿verdad? Estamos agradecidos porque por Él somos salvos, estamos agradecidos que por Él conocemos a un Dios Padre, que es un Padre para nosotros. Estamos tan agradecidos porque Él nos dejó el Espíritu Santo. Por Él tenemos acceso al Espíritu Santo. Él inclusive les dijo a sus discípulos, ¿verdad? Que les convenía, o sea, realmente nos convenía. Y yo quiero hoy reflexionar sobre esto porque es un tema tan importante el que nosotros como cristianos estemos conscientes que el Espíritu Santo es para nosotros el mejor regalo que pudimos haber tenido. Y quiero iniciar con un par de versículos para poner el contexto de lo que hoy vamos a estar hablando. Y quiero iniciar con un versículo que está en Hechos 1:4, 1:4 y 5, que dice de esta forma: y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Wow. Esto es algo que Jesús había también, pues podemos encontrarlo, esta cita está en Lucas 24:49, y la quiero leer también para que ustedes tengan ese contexto completo. Y dice: he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre. Ahí se los está diciendo para que ellos supieran que eso iba a ser, ¿verdad? Y luego en Hechos estamos viendo nuevamente: yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. El poder de lo alto, él estaba hablando de ser bautizados con el Espíritu Santo. Realmente podríamos decir que el bautismo en el Espíritu Santo es algo tan importante, es fundamental, porque de hecho es de las razones por las cuales vino Jesús, para que nosotros pudiéramos ahora ser templo y morada del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo habite en nosotros, que nosotros podamos ser ahora los testigos del poder de Dios, del amor de Dios aquí en la tierra, que nosotros podamos ser las manos de Dios, que podamos ser su boca y sus ojos, que podamos hacer todas las cosas que Él nos ha mandado a hacer, que Él ha soñado que nosotros hagamos, que Él dice que ha trazado caminos para que nosotros andemos en ellos. Y recuerdo también como Jesús nos dijo: el que cree en mí, las cosas que yo hago hará. O sea, hacer todas las cosas que hizo Jesús. Es tan importante y fundamental entender que para un cristiano esa es la comisión. Jesús dijo en Juan, dice: así como el Padre me envió, yo los envío. O sea, nosotros tenemos esa comisión de mostrar el amor de Dios, mostrarle a la humanidad que hay un Dios que le ama, que se quiere mostrar como Padre bueno, que ya no son huérfanos. Eso es lo que vino a mostrar Jesús, y eso es lo que él estaba diciendo en ese momento cuando dice que nos deja esa comisión para que nosotros continuemos haciendo esa obra que podríamos decir que es imposible. Porque nos ponemos a pensar: ¿cómo vamos a hacer eso? ¿Cómo vamos a ir a hablar de Dios? ¿Cómo vamos a hablarle de esto a las personas que no quieren saber nada de religión? Que ellos piensan que Dios es como tal vez un menú, porque hay muchos dioses y que pues bueno, pero ¿de qué Dios me quieres hablar? Porque eso es lo que piensa la gente, ¿verdad? Entonces, podríamos decir que es una tarea imposible si queremos hacer eso, ¿verdad? Pero lo que nosotros somos llamados a hacer es hacerlo como Jesús lo hizo. Es interesante reflexionar que para que el Padre
pudiera ser representado, Jesús lo hizo con poder. Jesús mostró a un Dios que sana a las personas, que levanta a los muertos, que libera a los cautivos, que echa fuera a los espíritus que tienen atormentados a las personas, con poder. Y eso es lo que Jesús estaba diciendo en ese momento cuando les decía a los discípulos, quédense juntos. Yo diría que eso es algo que debería ser fundamental en estos tiempos. Y no solo decirle a las personas que reciban a Jesús en su corazón y que las personas piensen que ahí se terminó todo, sino es decirles lo mismo. Es decirles, tengan ese corazón, esa hambre, ese deseo de permanecer hasta que el Espíritu Santo los invista de poder, ¿verdad? Porque si no es eso, la tarea que nosotros hemos recibido es una tarea imposible para nosotros. Por eso es que necesitamos al Espíritu Santo, porque es la única manera de mostrarle al mundo que Dios es bueno, que Dios les ama, mostrarle al mundo que Dios está presente. ¿Cómo puedes acercarte tú a una persona y tratar de hablarle de Dios y te puede decir yo soy ateo o yo soy budista o yo soy musulmán y tratar de convencerle de que lo que tú tienes es la verdad y tal vez él piensa lo mismo y le empezamos a hablar de la Biblia y él empieza a hablar de su propio libro y entonces se vuelve una lucha intelectual, ¿verdad? De tratar de mostrar la verdad a través de razonamientos humanos. Por eso Pablo lo dijo en algún momento, yo no vine con ustedes con razonamientos humanos, y se lo dijo a los hombres que lo que más les gustaba es estar en discusiones humanas, ¿verdad? Como hoy, ¿verdad? Mucha gente pues quiere que le probemos, que le expliquemos y que usemos versículos y la gente no lo va a entender, ¿verdad? No quiero decir que siempre va a ser de esa manera, pero realmente hoy podríamos decir que el camino es que tenemos nosotros que ser revestidos del poder del Espíritu Santo, como lo fue en ese momento, como Jesús lo dijo. Y yo diría que debemos de entender que Jesús nos lo estaba diciendo a todos sus discípulos. Se lo estaba diciendo a ellos para que lo escucháramos nosotros. Por eso quedó escrito en la palabra, para que nosotros esperáramos la promesa. Y es tan interesante y tan lindo, y quiero leerles otro versículo, porque miren, dice Lucas 11:13, Jesús hablando, dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. ¿A quiénes? A los que se lo pidan. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Pedírselo. Señor, revísteme. Señor, dame el Espíritu Santo. Señor, yo reconozco que tú eres el Salvador. Tú eres mi Salvador. Tú eres el Mesías. Tú eres la promesa. Y Señor, ahora te pido que tú me entregues el Espíritu Santo, que me des acceso a eso. Y Él dice en ese versículo que el Espíritu Santo va a ser derramado sobre ti. Era la promesa de Joel, que también había sido dada a los antiguos. Joel cuando dice que en estos postreros días en los cuales estamos viviendo, que fue lo que dijo Pedro en su primer discurso, que el Espíritu Santo iba a ser derramado sobre toda carne. ¿Para quiénes? Para los que lo piden. Y somos nosotros los que ya hemos recibido a Jesús en nuestro corazón, los que nosotros tenemos que tener ahora ese bautismo en el Espíritu Santo. Le llamamos de esa manera, ¿verdad? Ser bautizados en el Espíritu Santo. Nosotros recibir el bautismo del Espíritu Santo es ser nosotros a partir de ese momento que nosotros se lo pedimos. Él nos lo va a dar. ¿Qué más tenemos que hacer? No tenemos que hacer nada. Simplemente Él nos lo da. ¿Por qué? Porque hemos hecho algo. No, solamente pedirlo. Es lo único que tenemos que hacer. Y luego, ¿qué es lo que sucede? Luego tenemos una enseñanza que nos dejó Pablo. Porque yo quiero que entendamos esto. Que es el Espíritu Santo. Dios es Espíritu. Y nosotros cuando hemos nacido de nuevo, ya somos seres espirituales. Es algo que pareciera ser como lo fundamental del Evangelio.
pero es algo que tenemos que tener nosotros claro, completa y absolutamente claro. Nosotros somos seres espirituales, hemos nacido de nuevo. En Juan podemos encontrar esas palabras que Jesús se las estaba diciendo a Nicodemo, cuando le dice, sí, ¿cómo tú puedes hacer esas cosas? Y Jesús le dice, te es necesario nacer de nuevo. Y él no entiende. ¿Cómo eso de nacer de nuevo? La primera vez que en el mundo tal vez se había escuchado esa palabra, nacer de nuevo, esa frase. Y él dijo, pero eso ¿cómo puede ser? Y él le dice, te es necesario nacer de nuevo, porque lo que nace de la carne, carne es, y lo que nace del espíritu, espíritu es. Y nosotros entendemos ahora que ese nacimiento que nosotros hemos tenido, de que somos nuevas criaturas, hemos nacido de nuevo, nos permite ahora nosotros tener acceso a lo real y a lo verdadero. Ya no vivir por las cosas de la carne, decía Pablo, porque las cosas de la carne son muerte, pero las cosas del espíritu son vida. ¿De qué está hablando? Está hablando de que hay todo un entorno, todo un mundo espiritual, que el reino es espiritual. Dios es espíritu. El regalo que nos ha dado es un espíritu, el Espíritu Santo, para que esté con nuestro espíritu, porque nosotros también somos espíritus. Nosotros los cristianos entendemos eso racionalmente. Lo leímos, escuchamos, se oyen prédicas, pero tenemos que entenderlo. Entender que cuando tú andas caminando, esto que tienes tú aquí, es como decimos los guatemaltecos, ¿verdad? Un tacuche, un traje. Es tu traje terrenal. Pero ¿y qué es lo importante y lo fundamental? Es tu ser espiritual. ¿Cómo vamos a cambiar el mundo? A través de eso, a través del Espíritu Santo. ¿Cómo vamos a poderle mostrar nosotros las cosas que Dios quiere mostrarle al mundo? A través del Espíritu Santo que habita en nosotros. Como lo hacía Jesús. Jesús, estamos claros de que Jesús es eternamente Dios, pero dice la palabra que él no tuvo su deidad como cosa que aferrarse, y él vino a la tierra y caminó en la tierra como hombre, comía, bebía, reía. Entonces, todo lo que él hacía, que era poderoso, era con el Espíritu Santo. Y es lo que nosotros somos llamados. Es lo que Pablo no encuentra formas de explicarnos cuando nos está diciendo eso. Y les quiero leer un versículo que nos dice Pablo y dice, en cuanto a los dones espirituales, miren, esto lo quiero repetir porque es para nosotros, para que entendamos en este instante. Y es podríamos decir, una llamada de atención que nos está haciendo Pablo. Dice en 1 Corintios 12:1, en cuanto a los dones espirituales, hermanos, quiero que entiendan bien este asunto. ¿Qué está diciendo Pablo? Quiero que entiendan bien este asunto. Tenemos que entender bien este asunto de los dones espirituales. Y cuando nosotros seguimos leyendo esos versículos, esas enseñanzas que nos ha dejado Pablo, donde nosotros podemos ver que hay tantos dones que el Espíritu Santo nos quiere revestir. Y saben, lo más lindo de eso es que en el versículo, en 1 Corintios 14, dice, empeñense en seguir el amor y ambicionen los dones espirituales. Él nos está diciendo, y nos lo sigue diciendo más adelante, que lo que nosotros tenemos es desear, ambicionar, pedirle al Espíritu Santo que nos dé los dones. A veces decimos, pues yo no sé, tal vez yo no tengo ningún don espiritual. Bueno, si no tienes, ¿sabes por qué? Es porque no se los has pedido. Porque el Espíritu Santo dice que le da los dones espirituales a quienes, a quien se los pide, a quien se los pide. Y dice nuevamente en 1 Corintios 14:12, por eso ustedes, ya que tanto ambicionan dones espirituales, procuren que estos abunden para la edificación de la iglesia. ¿Qué está diciendo? Que nosotros tenemos que ser esas personas que tanto ambicionan los dones espirituales. Y nuestro Padre, que es bueno, nos los va a dar. Y Pablo hace énfasis en el don de profecía, que es uno de los dones que más se necesita en estos tiempos. Que en esos tiempos
en estos tiempos y en todos los tiempos. Todos, podríamos decir que son dones que debemos ambicionar. Sanar a los enfermos, dar palabras de conocimiento, en fin, palabras de ciencia, todos los dones que podemos ver ahí en la lista de los dones espirituales. Y aún yo creo que es una lista que tal vez Pablo no tuvo tiempo para hacerla toda. No sé si es completa, pero hay tantos dones espirituales que podemos ver en la palabra que Dios nos quiere dar. Así que, hermanos, es fácil. Es fácil. Y el Espíritu Santo, que ya está en ti, porque tú has recibido un nuevo corazón, una nueva mente y un espíritu de poder. Eso es parte de las promesas que Jesús nos dio y que Él nos dio acceso para que nosotros podamos recibirlas. Y yo te animo a que si necesitas, júntate con otros hermanos, hagan lo que sea necesario, quédense juntos, busquen tiempo, no sé si horas, no sé si lo tendrías que hacer por días, pero estos hombres, Jesús les dijo, no vayan a ningún lado, permanezcan juntos. Y ellos estaban clamando, ellos estaban orando, estaban siendo agradecidos, estaban anhelando, y el Espíritu Santo cayó sobre ellos. Así que, ¿qué es lo único que tenemos que hacer? Hacer eso. Porque todo se trata de que tenemos que mostrarle al mundo que Dios es bueno, que Dios es poderoso, que Dios les ama. Y va a ser a través de tus manos, va a ser a través de tu boca. El Espíritu Santo es el que te está respaldando en todo momento. Y vas a ir a hacer las tareas imposibles. Vas a arriesgarte a hacer cosas que tú no podrías hacer. Vas a arriesgarte a hacer cosas que tú sabes que tú solo fracasarías, que son imposibles. Pero tú vas a tener la certeza de que Él te va a respaldar. Y vamos a poder entonces andar en los caminos que nuestro Padre ha trazado para nosotros. Yo te bendigo y declaro que todos los que están escuchando esta prédica están recibiendo en este momento un hambre. Un hambre. Y si tienes hambre, pon tus manos para recibir. Porque yo no te he venido a dar una enseñanza. Yo solamente he venido a encender un hambre en tu corazón. Que mis palabras sean algo que encienda algo en tu corazón. Para que tú, a partir de este momento, tú anheles ser bautizado en el Espíritu Santo. Y si tú ya fuiste bautizado en el Espíritu Santo, que anheles ahora recibir esos dones. Porque Él te los va a dar. Y en cuanto los tengas, empieza a usarlos. Y tal vez alguien te diga, ¿cómo sé que los tengo? Pues lo que te dije, si tú los anhelas con todo tu corazón, Él ya te los dio. Y entonces solo empieza a usarlos. Solo empieza a creer que tú ya los tienes. Que con tu boca puedes echar fuera un demonio. Con tus manos, imponiendo tus manos, puedes sanar a un enfermo. Te bendigo en el nombre de Jesús.